usando funciones que vimos en el video anterior. Para eso creamos un nuevo cubo, con los atajos Ctrl+B, y con un clic en el suelo, se creará un cubo. Sin cerrar la ventana de edición, vamos a la pestaña Contenidos. Ahí hacernos clic en Script nuevo. Hacemos doble clic encima del script nuevo que acabamos de crear. Ahora modificaremos este script. Vamos a ubicarnos en la línea 4, dentro del evento StatEntry. Veremos la función llSci. Ahí modificaremos, borraremos esta parte y dentro de las comillas escribimos, usando funciones. Abajo dentro del evento Touch Start, en la línea 9, borraremos esta parte y dentro de las comillas escribimos: soy la función llSci. Yo digo un mensaje en el chat local. Ahora hacemos clic terminando el punto y coma y damos un salto de línea con la tecla Enter. Aquí en la línea 10, escribiremos la función llwhisper, así que recordemos. Empezamos con ll en minúsculas, seguido whisper con la primera letra en mayúsculas. Abrimos paréntesis, escribimos 0, una coma, seguido abrimos comillas y escribiremos, soy la función llwhisper. Yo susurro un mensaje en el chat local. Ahora cerramos comillas, cerramos paréntesis y finalizamos la función con un punto y coma. Muy bien, sigamos. Hacemos otro salto de línea, para hacer la función llShout. Como ya sabemos que estas funciones son parecidas, copiaremos la función llwhisper. Seleccionamos toda la función hasta el punto y coma. Clic derecho copiar. Y aquí en la línea 11, hacernos clic derecho pegar. Borramos esta parte. Y escribimos ll en minúsculas, seguido shout, empezando con mayúsculas. Aquí seleccionamos whisper, y lo borramos. Y, escribimos shout. Y aquí también modificamos, borramos susurro y escribimos grito, ya que eso hace la función llShout. Bien, ahora guardaremos los cambios para comprobar que vamos bien. Clic en el botón guardar. Abrimos el chat local y vemos que aparece el mensaje usando funciones. Hasta ahí todo bien. Solo nos falta comprobar los mensajes que están dentro de Touch Start. Así que cerramos la ventana del script. Cerramos la ventana de edición. Tocamos el cubo. Abrimos el chat local y vemos los mensajes de cada función. Abrimos nuevamente el script para hacer una última función. Clic derecho encima del cubo, clic en editar, doble clic encima de nuestro script. La función es llSci. Si gustas intenta hacer esta función, pausa el vídeo porque yo lo haré, ahora mismo. Hacemos un salto de línea, y en la línea 12, escribimos llSci, con O mayúsculas, y la S también. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis escribiremos, soy la función llSci. Yo solo muestro un mensaje al dueño del objeto. No nos olvidemos de las comillas. Bien, ahora les dejaré un ejercicio. Tendrán que añadirle comentarios a cada cosa que reconozcan dentro del script. Por ejemplo, default. Sabemos que es el estado principal, así que ponemos diagonales y escribimos estado principal. Y este sería el primer comentario. Harán lo mismo para los eventos y funciones. Yo guardaré los cambios. Con clic en guardar. Cierro las ventanas. Y al tocar el cubo, saldrán los mensajes de cada función.
La última función que añadimos fue el ownerSci. Bueno, eso es todo. Después de hacer sus comentarios, no se olviden de renombrar y guardar copia de su script.